Aprovechando el estreno de la nueva serie de Amazon titulada El Marqués, y tras haberla disfrutado bastante, se me ha antojado realizar un repaso por este suceso al que se bautizó como el crimen de los Galindos. Todo ocurrió en el municipio sevillano de Paradas, el 22 de julio de 1975, martes. Según fuentes de la época, las temperaturas llegaron a subir hasta los 49 grados centígrados aquel día, un mes de julio en Sevilla. De hecho, se dijo que había sido el más caluroso del año. Es importante también tener en cuenta la fecha en que ocurrieron estos hechos, no solo por los termómetros, sino para situarnos en un contexto histórico muy importante en España. Ya se sabía que la dictadura estaba pronta a finalizar, pues el caudillo estaba muy enfermo. De hecho, falleció justo 4 meses más tarde. Las clases sociales españolas estaban bien diferenciadas y los terratenientes prácticamente ostentaban el poder en los pueblos. En este caso, uno de los personajes más influyentes del municipio de Paradas era don Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, 8º marqués de Grañina y 15º marqués de Valparaíso, grande de España, además de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, caballero del Real Estamento Militar del Principado de Gerona y comandante de artillería del Ejército Español. El señorío de Grañina fue creado por el rey Felipe V el 7 de agosto de 1711 y elevado a marquesado el 18 de julio de 1714. Debe su nombre a un municipio situado en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, y el título de Valparaíso recibe su nombre proveniente de Chile. No quiero entrar ahora en el origen de los títulos que ostentaba el marqués, pero sí quiero dejar clara la importancia y el poder que dichos señores poseían sobre el resto de ciudadanos y trabajadores de la época. De hecho, al marqués le sirvió más tarde para que la Guardia Civil dejara de molestarle con preguntas referentes al suceso, pues utilizaba su rango de oficial del ejército cuando le convenía. Por lo visto, además, el marqués tenía más títulos nobiliarios que riqueza. Don Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete se casó el 1 de marzo de 1954 con María de las Mercedes Delgado y Durán, proveniente de una familia adinerada y dueños de 5 de las mejores fincas andaluzas, entre las que se encontraba el cortijo Los Galindos, en el que sucedieron estos hechos. En 1969, 15 años más tarde de contraer matrimonio, don Gonzalo deja el ejército para hacerse cargo de la administración de las tierras que su esposa heredaría, pues ella era la única beneficiaria, ya que su hermano Francisco, al que todos llamaban Kiko, había fallecido el 19 de febrero de ese mismo año. En 1950, Kiko había comprado aquel cortijo que había pasado por varias manos desde que el gobierno se lo expropió a la iglesia tras la desamortización de Mendizábal y modernizó la maquinaria, mejorando la producción y todo el rendimiento de aquellas tierras. Tras fallecer en un accidente de tráfico en Portugal, como ya digo, el 19 de febrero de 1969, y no habiendo dejado primogénitos, fueron sus padres los que heredaron aquellas tierras. Con el fin de obtener ayuda en tan ardua tarea, el marqués contrató a un administrador llamado Antonio Gutiérrez Martín, al que había conocido en el ejército y que se encontraba en la reserva como teniente de artillería. Aquí también quiero señalar una de las cosas que más me han gustado de la serie, y es que en todo momento se nos muestra el papel que jugaron todos los personajes de esta historia y el modo en que se relacionaban entre ellos dependiendo del estatus social de cada uno. El padre de María de las Mercedes, don Manuel Delgado y Jiménez, necesitaba que su hija se hiciese cargo del legado de la familia, pero ella, al no sentirse cómoda con aquella responsabilidad, y además siendo madre de 5 hijos, dejaba todo en manos de su esposo, el marqués, algo que no debía llevar muy bien don Manuel, y no le faltaban razones. Por cierto, falleció también poco después de la tragedia acaecida en el cortijo. Así que toda una serie de circunstancias hicieron que el señor marqués dominara y controlara toda aquella riqueza, muy a pesar de su suegro, que ya estaba muy enfermo. La propiedad, uno de los mejores cortijos andaluces en el Valle del Guadalquivir, tiene una extensión de unas 400 hectáreas de tierras negras, de una calidad extraordinaria, que se dedicaba principalmente al cultivo de trigos panificables.
especialmente el candeal y también el sarraceno, cebadas, girasoles y olivos de aceitunas de verdeo como la manzanilla fina y la gordal. Kiko había introducido además el cultivo de algodón de calidades maravillosas como el algodón turco y el algodón egipcio. Asimismo, se había asegurado compradores directos y muy seguros como Itasa, Hilaturas y Tejidos Andaluces Sociedad Anónima. Constaba de un patio de unos 2.000 metros cuadrados y un par de viviendas principales. En la primera vivían el capataz y su esposa, y la segunda la usaban los señores marqueses cuando decidían quedarse por allí, que no era muy a menudo, de hecho, casi nunca. Se encontraba y se encuentra a unos 4 kilómetros a las afueras del pueblo de Paradas y a unos 42 de Sevilla capital. Paradas dista de El Palomar hacia el norte unos 6 kilómetros y más allá, a unos 23 kilómetros, se halla Carmona. Al este se encuentra Marchena, también a unos 6 kilómetros, y como he dicho antes, Sevilla capital a unos 42 kilómetros hacia el oeste. El capataz del cortijo, Manuel Zapata Villanueva, de 59 años, es legionario y guardia civil retirado. Era un hombre terco y serio, pero muy buena persona, responsable y trabajador, al igual que su esposa Juanita Martín Macías, de 53 años de edad, y que pertenecía a una familia que durante 3 generaciones se habían dedicado a servir a la familia de dichos terratenientes. Ambos gozaban de la confianza y el cariño de don Manuel y doña María, los padres de doña Mercedes. En el cortijo trabajaban numerosos jornaleros, vendimiadores, tractoristas, agricultores, ganaderos, gentes de campo, mujeres y hombres hacendosos bajo el infernal sol del verano sevillano. 2 de los personajes de esta historia eran precisamente tractoristas. El primero, Ramón Parrilla González, de 40 años. El segundo, José González Jiménez, de 27 años, y recién casado con Asunción Peralta Montera, de 34. El día 22 de julio se hallaron los restos de 4 de estas personas. 3 días después apareció el quinto. Los jornaleros, mientras recogían el heno del campo formando pacas con las máquinas empacadoras y bajo el sol ardiente de las 3 de la tarde, observaron una columna de humo que procedía de un cobertizo de la finca y se apresuraron a apagarlo con todo lo que podían hasta que llegaron las autoridades y los bomberos. En las primeras narraciones sobre este caso se decía que había sido el tractorista Ramón Parrilla el primero en darse cuenta del incendio y que después ya llegaron los demás. Ya en ese momento los hombres intuyeron que había sido provocado, pues un fuerte olor a gasóleo se desprendía con las llamas. La Guardia Civil y la policía local no tardaron en llegar. Otro jornalero dio la voz de alarma al no encontrar al capataz y escuchar los quejidos de una perrita bodeguera que había quedado encerrada en la casa de Manuel y Juanita. Esta perrita, llamada Tundra, había pertenecido a uno de los hijos de los marqueses, Juan Mateo Fernández de Córdoba, nacido en 1960, que fue quien arrojó algo de luz a todo este asunto en el año 2019 mediante una novela que tituló El crimen de los Galindos, toda la verdad. Juan Mateo había regalado la perrita al capataz y su esposa tiempo atrás. Tundra sería más tarde la protagonista de 2 hechos que ayudaron a resolver las primeras dudas de la investigación. Cuando la Guardia Civil echó la puerta abajo, encontraron a Juanita con la cara destrozada a golpes, irreconocible, tirada en una de las 2 camas de la habitación principal y cerca de lo que seguramente había sido el arma con que la habían golpeado. Se trataba de una pieza llamada pajarito o pico por las gentes del campo y que sirve para terminar de anudar los paquetes de heno recogidos en el campo. Dicha pieza se había roto unos días antes y había sido causa de discusión entre el capataz y algunos de los jornaleros. El juez tardó en llegar porque en Paradas no había ninguno y el de Marchena estaba de vacaciones. El forense se acababa de jubilar y aún así se presentó en el lugar. Así que muchas personas anduvieron por el lugar tocándolo todo durante horas
Incluso limpiaron algunas zonas para que cuando llegase la televisión española no grabasen imágenes tan espantosas. En cualquier caso, el rostro de Juanita parecía haber sido lavado antes de que lo encontrasen, algo que las autoridades no entendían mientras investigaban. Más tarde se dieron cuenta de que debió de ser la perrita Tundra la que, en un intento de despertar a su dueña, lamió la sangre antes de que la Guardia Civil abriese la puerta y ella pudiese salir de la casa con sus patitas manchadas de rojo. Cuando llevaban prácticamente 2 horas intentando saber qué habría pasado con Juanita y mientras esperaban a que llegara el juez, el hijo del forense, que se encontraba estudiando medicina, se percató de que entre las cenizas del incendio ya apagado se encontraban 2 cuerpos más, calcinados. Se trataba de José González y de Asunción Peralta, los recién casados y que además esperaban un bebé, ya que ella se encontraba encinta de 6 meses. Asunción había sido novia de Miguel Vargas, el cantaor, y dicen que era muy guapa y que estaba feliz al poder ser madre y haberse casado al final. José era 7 años más joven que ella y aunque no era lo normal en la época, también se sentía privilegiado al tener a Asunción como compañera de vida, ya que él era muy bajito, medía 1,60 y además era miope. Así que la primera hipótesis de lo sucedido fue que Zapata, el capataz, había acabado con la vida de los 3 y que probablemente mantenía una relación amorosa con Asunción, y era lo que les había llevado a aquella discusión de parejas. Luego también barajaron que Zapata lo hubiese hecho porque José, tiempo atrás, había tonteado con la hija de Zapata, antes de casarse con Asunción. En cualquier caso, habría sido un crimen pasional, que así es como lo llamaban en aquella época. Al poco tiempo de dar con la pareja calcinada, descubrieron un cuarto cuerpo, el del otro tractorista, Ramón Parrilla. Este apareció un poco más lejos de estos 3, cerca de una de las puertas del cercado. Presentaba heridas de escopeta, le habían disparado por la espalda. Resolvieron que habría sido el resultado de daños colaterales por haber aparecido en el momento menos oportuno en la escena y que Zapata tuvo que deshacerse de él también. Así que tenían 4 cuerpos con diferentes heridas mortales y Zapata se hallaba desaparecido. La historia estaba clara. Zapata había sido el asesino. Por lo tanto, las autoridades pusieron en busca y captura al capataz. La Benemérita había pedido ayuda a los técnicos del antiguo Cuerpo Superior de Policía, hoy llamado CNP, Cuerpo Nacional de Policía. Allí se personó don José Arias Galán, comisario jefe del Gabinete Regional de Identificación, con sus 2 mejores hombres. Habían llevado equipo para la revelación de huellas y toda una serie de aparatos para la investigación. El cortijo no había sido acordonado y decenas de personas habían accedido y tocado todo aquello. En el documento pericial de Arias Galán se sugería la toma de declaración de visitantes del cortijo y reclamaba otras diligencias judiciales que jamás se ordenaron por quien correspondiese. Los guardias civiles mostraron a los policías los cuerpos y el escenario lavados y adecentados. Imaginaron las caras de estupefacción que debieron poner aquellos policías. Las pocas fotografías que se obtuvieron antes de aquella limpieza las había realizado el fotógrafo del pueblo, y menos mal. Aquella misma tarde, el señor Marqués se presentó en el cortijo junto a su amigo y administrador de la finca, don Antonio Gutiérrez. Venía de Málaga, del entierro de un tío carnal suyo, y acababa de llegar a Paradas en su Mercedes. El Marqués decidió que todo el mundo debía abandonar la propiedad y ordenó que le dejaran allí solo aquella noche y que no debían montar operativos de vigilancia, pues él confiaba en que si Zapata aparecía no le haría ningún daño ni a él ni a nadie de su familia. Casi nunca dormía en el cortijo. El Marqués hizo que las autoridades se cuadrasen ante él varias veces, haciendo uso de su condición como oficial del ejército franquista. Aún así, el cabo de la Guardia Civil y jefe de puesto, don Raúl Fernández, decidió hacer guardia desde un lugar alejado, pero lo suficientemente cerca como para observar si se acercaba a alguien, y corroboró más tarde que durante esos 3 días nadie se había llegado al cortijo. Mientras tanto, el forense dio la orden de trasladar los 4 cuerpos y, tras practicarles las debidas autopsias, darles cristiana sepultura en el cementerio del pueblo al día siguiente. Por cierto, el sepulturero, Rafael Peña, se hallaba en el pueblo cercano llamado Arajal, viendo un partido de fútbol y tuvieron que ir a buscarle. El informe pericial de la Policía Científica, que es como se llama ahora, desapareció del archivo de la Jefatura de Policía de Sevilla. Además, no constó ni en el sumario judicial
ni en el Archivo Central del Ministerio del Interior, antes llamado de la Gobernación. Guardias civiles rurales de la época, incompletas y apresuradas autopsias de un forense jubilado al que tuvo que ayudar un estudiante de medicina, que era su propio hijo, y un juzgado sin juez, condujeron al crimen perfecto, que es como siempre se ha conocido a este caso. 3 días más tarde, el 25 de julio, el cadáver de Manuel Zapata apareció cerca del muro trasero del cortijo. La perrita bodeguera Tundra fue quien dio la voz de alarma tras escarbar en una montaña de paja. El hedor era insoportable. Las autoridades sabían que nadie había accedido a la finca y mucha gente había pasado por la zona durante esos días sin haberse percatado de nada, con lo cual alguien había puesto el cuerpo allí. El marqués declaró también que posiblemente habrían sido unos legionarios que de vez en cuando dormían en aquellas tierras, con su permiso por supuesto, y que habrían plantado marihuana y que posiblemente habría sido el móvil del crimen al ser descubiertos por Zapata. Pero el resto de asesinatos no cuadraban con esta nueva versión tampoco. De hecho, lo más extraño era que Asunción, la mujer de José, estuviese en el cortijo aquel martes a esas horas, pues ella no trabajaba allí y además se había arreglado como los domingos. También hubo quien vio al administrador en el pueblo aquel día y él nunca iba los martes. Se llegaron a barajar motivos tan dispares como rituales satánicos e incluso seres de otros mundos, pues nada cuadraba con los hechos. Pero lo cierto es que tenían 5 cuerpos, 4 de ellos golpeados con saña en el cráneo, probablemente con la pieza de la empacadora llamada Pajarito, y el quinto abatido por la espalda y rematado en el suelo, a base de cartuchos con la escopeta que había pertenecido a Zapata, el principal sospechoso. Entonces se decidió que José era el nuevo sospechoso de aquella masacre, porque había descubierto que Asunción tenía una relación con Manuel, y lleno de ira habría acabado con ambos y después con Juanita, y Ramón, que se encontró con todo aquello, tuvo que deshacerse de él también. Después José habría acabado con su propia vida lanzándose a las llamas junto a su esposa. Incoherente también, pues no habría quedado allí el cuerpo en llamas de haber sucedido así, pero bueno. Otra versión que se barajaba era que José, que había sido objeto de burlas en el cortijo antes de casarse con Asunción, por haber pretendido a la hija del capataz y ésta haber vuelto al pueblo embarazada tras un tiempo fuera, además de por ser bajito y miope, lo que le había servido para librarse del servicio militar. Cualquiera de las versiones señalaba las discrepancias que Manuel y José tenían. La escopeta del capataz se encontró dentro del vehículo de José, un SEAT 600, que se hallaba allí bajo el sol. Extraño también, pues él siempre lo dejaba a la sombra. Además, ¿por qué no se había encontrado antes el cuerpo de Zapata? Eso también era un misterio. 3 jueces diferentes llevaron las riendas del sumario sin llegar a ninguna resolución firme. Hasta que en 1983 llegó el cuarto, el juez Heriberto Asensio Cantizán, que llegó a Marchena y retomó la instrucción del caso, que contaba ya con más de 600 folios. 8 años habían pasado, 8 años en los que todo el mundo daba por cierto que el autor de tan atroces asesinatos había sido José. 8 años en los que la gente del pueblo se hallaba dividida, unos se culpaban a otros, no se hablaban, había odio y malestar. Parrilla había dejado viuda a su mujer con 2 hijas. La madre de José, con 70 años, no podía salir a la calle, pues todo el mundo creía que su hijo era un demonio. Las 2 hijas de Zapata y Juanita vendieron la casa que habían terminado de comprar con un dinero que los mismos marqueses habían adelantado y también se fueron del pueblo. El marqués poco tiempo después se fue para no volver por allí. Doña María de las Mercedes se separó de él 8 meses más tarde, el 26 de marzo de 1976. Hacía 4 meses que el caudillo había fallecido y los españoles comenzaban a respirar una nueva libertad con respecto a algunas normas conservadoras. Las propiedades eran bienes privativos, no sujetas por tanto a bienes gananciales, y prácticamente había terminado de criar a sus 5 hijos: Gonzalo, nacido en el 55, Borja en el 57, Juan Mateo en el 60 y los gemelos Sergio y Tirso en el 63. El mayor, por lo tanto, casi tenía 20 años y el más pequeño 13. El juez Heriberto Asensio Cantizán ordenó exhumar los cadáveres para una segunda autopsia. La ejecutó el catedrático de Medicina Legal Luis Frontela Carreras,
que por entonces contaba con 42 años de edad. El doctor Frontela fue quien clarificó el 24 de octubre de 1983, entre más de 250 páginas de hipótesis y tecnicismos, que el capataz había sido el primero en fallecer y que la causa mortal de José había sido un proyectil que le había atravesado la mandíbula y después había sido arrojado al fuego. Se desmontaba así la historia que todo el mundo había creído hasta entonces. Tras unas declaraciones en la prensa en las que afirmó que el culpable tenía nombre y apellidos, fue convocado ante el instructor sumarial y no se volvió a hablar nunca más del tema. El caso había trascendido fronteras a petición de las autoridades españolas, pero ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el FBI, ni Scotland Yard avalaron el estudio del profesor. Las fotos de la exhumación, llevada a cabo en parte durante horarios nocturnos en el mismo cementerio, circularon de mano en mano entre personas ajenas a un sumario que se suponía debería de ser secreto. Las instantáneas desaparecieron junto al sumario 20/75 del juzgado de Marchena, que constaba ya con más de 1.400 folios y que se encuentra en paradero desconocido desde que en agosto de 2014 un derrumbamiento del techo del juzgado de Marchena obligó al traslado de numerosos documentos entre los que se encontraba dicho sumario. El crimen prescribió en julio de 1995, 20 años después de los hechos, sin que se llegara a celebrar juicio, dado que nunca hubo ningún sospechoso. Se han escrito numerosos libros, películas y documentales. El escritor Alfonso Grosso publicó en 1979 una novela titulada Los invitados. Esta obra fue llevada al cine en el año 1987, dirigida por Víctor Barrera y protagonizada por Amparo Muñoz y Pablo Carbonell. En el año 2019, el hijo del marqués, Juan Mateo, que contaba con 15 años de edad cuando ocurrieron los hechos, relata en su novela El crimen de los Galindos, toda la verdad, de la editorial Almuzara, que su padre había escondido el cadáver del capataz con ayuda del administrador en un armario de la casa para días más tarde recolocarlo fuera de la casa donde finalmente se encontró. El por qué las autoridades no accedieron a estas dependencias fue porque había pertenecido al hermano de doña María de las Mercedes, Kiko, y todo el mundo tenía prohibido acceder allí excepto Juanita, que entraba solo para limpiar, y había estado cerrado siempre con llave. Cuenta también que la causa principal del crimen había sido que Zapata había descubierto un fraude económico en la cooperativa Coduba, de muchos millones de pesetas de la época, y cumpliendo con sus principios de honor y fidelidad, aprovechó que el marqués viajaba a Málaga al entierro de su tío para ir a Sevilla y contarle todo lo que había descubierto a don Manuel. Zapata le pidió a José González que esa tarde fuera al cortijo con Asunción para que cuidaran de Juanita en su ausencia, porque se encontraba enferma. Incluso les prometió pagarles el jornal a los dos por aquello. Eso obligó a González a abandonar su puesto en horas de trabajo y tuvo que cubrirlo con otro empleado que nunca había estado en el campo, un tal Antonio. Cuando el capataz se estaba vistiendo para ir a Sevilla, llegaron 3 personas, el marqués, el administrador y un desconocido al que en el libro se le da el nombre de Curro, que habría sido el autor material de los asesinatos. Llevaban dinero para sobornar a Zapata a cambio de su silencio. De hecho, los investigadores encontraron billetes en el escenario del crimen, pero Zapata no aceptó el chantaje, y aunque Curro solo debía asustarle y, si era necesario, darle una paliza para convencerlo, su fuerza o su maldad lo habría matado. Juanita debió ver lo que acababa de suceder y fue la siguiente en morir. Escondieron a Manuel en el armario del despacho de Kiko con la llave de Juanita y a ella la arrastraron hasta la cama. Cerraron la casa y se fueron por la carretera de Marchena para volver a subirse al tren en la Puebla de Cazalla con dirección a Málaga, donde supuestamente estaban desde hacía varios días. Curro se quedó solo en la finca. Entonces apareció Ramón Parrilla, que se le había estropeado el motor de arranque del tractor, y al ver la puerta cerrada de la casa del capataz y un reguero de sangre, dio la voz de alarma, y Curro le disparó a bocajarro. Parrilla intentó protegerse con los brazos y echó a correr para conseguir salir de la finca, pero Curro le disparó por la espalda y allí quedó tendido. Cuando González y su esposa llegaron, les quiso hacer creer que Zapata se había ido a Sevilla con Juanita y los hizo bajar del SEAT 600 antes de que se aproximaran más. Por supuesto, José no le creyó y Curro acabó con ambos también, cubriéndoles con pacas de heno, rociándoles con gasóleo y prendiéndoles fuego después. La canana con cartuchos de escopeta fue arrojada sobre José también,
lo que probaría el agujero en la mandíbula del que hablaba Frontela. Según Juan Mateo, Curro había estado antes en la cárcel y era un conocido delincuente profesional. Con el incendio consiguió que todas las ayudas se centraran en aquel foco durante las primeras horas y así pudo él huir, aunque iba herido porque González, por lo visto, le había dado varios navajazos mientras se defendía. Esto lo acredita el hecho de que apareció sangre que no pertenecía a ninguna de las 5 víctimas en el pollete de una casa en ruinas que había cerca. El marqués murió en 2015 en Jerez de la Frontera, arruinado, algo que su hijo nunca entendió, puesto que tenía 11 millones de pesetas en la caja rural de Utrera que nunca tocó. Aquel dinero y la confesión que su propia madre, doña Mercedes, le hizo el día de la muerte del marqués hicieron que él juntase los puzzles y por eso escribió la novela. El marqués no solo estaba implicado en un fraude económico, sino que para impedir que todo saliera a la luz había tomado decisiones erróneas que habían acabado con 5 muertos, 2 de los cuales fueron asesinados en su presencia. La cooperativa aceitunera Coduba, participada por varios latifundistas de Utrera, entre los que estaba el propio marqués, había sufrido un desfalco millonario. Las partidas de aceitunas se pagaban en la Caja Rural de Utrera, que no tiene nada que ver con la Caja Rural del Sur, y en aquella época el Banco de España no intervenía en las cajas, había muy poco control. Se estaba produciendo un fraude y eso fue lo que trataba de contar Zapata. En 1988 el caso es cerrado definitivamente. En 1995 el homicidio, uno de los más sangrientos de nuestra crónica negra, prescribió. El cortijo Los Galindos pasó a llamarse Cortijo de Nuestra Señora de la Merced. Paradas, que hasta entonces había sido un pueblo famoso por albergar en su parroquia un cuadro muy valioso del Greco, pasó a ser conocido por este crimen. Aquello era una feria, allí estaba la Guardia Civil, allí estaba la Guardia Rural, allí estaba el juez de paz, allí había un reportero, me parece que del Correo de Andalucía, allí había, yo que sé, aquello fue una verdadera feria, allí había muchísima gente que no debía, me extrañó muchísimo que se llevase la cosa tan sumamente mal. Si se tienen en cuenta los dichosos derechos humanos, no, pero si se pueden pegar 4 bofetadas para que se diga la verdad, sí. Entonces, tanto esto como otros muchísimos crímenes que no se averiguarán nunca, si se tienen tan en cuenta esos dichosos derechos humanos que tanto daño están haciendo. ¿Y vosotros qué opináis? Sacad vuestras propias conclusiones. Un saludo.